Em, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Fernández. Soy miembro, represento a Argentina dentro del Grupo de Trabajo de las Américas o el American Working Group del IGAC a partir de este año. Um, Tibisay Pérez me pidió, por favor, que estaba ella justo en una campaña el día de hoy, que tomara la posta en, en darle continuidad a esta serie de seminarios de investigación que invitamos a referentes del área en la química atmosférica. Em, los seminarios los estamos dando una vez por mes, normalmente los segundos jueves a las 11 de la mañana, horario pacífico, a las 6 de la tarde UTC, es el horario que normalmente tenemos previsto. En este tuvimos que hacer un pequeño cambio y lo estamos haciendo el tercer jueves. Muchísimas gracias, José Luis. Hoy el seminario estará a cargo del doctor José Luis Jiménez. Él es español, ¿sí? Estudió en la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Copenhague, hizo un máster en el 93 y después un doctorado en ingeniería mecánica en el MIT en Estados Unidos en el 99. Desde entonces se radicó ya hace muchos años, tengo entendido, en Boulder, ¿sí? Donde él es profesor distinguido de química en la Universidad de Colorado, ¿sí? Y también miembro del CIRES. El grupo de investigación que dirige José Luis se centra en mediciones de la composición de gases y aerosoles, particularmente en tiempo real, así como en el modelado computacional, donde también ha hecho muchas contribuciones. Dentro de su extenso currículum, destacamos que ha sido galardonado como uno de los investigadores altamente citados en la última década, en el periodo 2014-2023, por Thomson Reuters. También es miembro de la asociación de la American Association for Aerosol Research, de la AAAR, ¿sí? Y de la American Geophysical Union, de la AGU. José Luis ha publicado más de 500 artículos, 524 según el dato que tenía yo la última vez que lo controlamos. Tiene un índice H superior a 150 y ha sido citado en más de 88.000 oportunidades, lo cual es un montón para lo que estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica. Felicitaciones. Ha sido galardonado como está dentro de los 10 primeros científicos más citados en el área de la química atmosférica. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales y más de 18 postdoctorales. Desde la pandemia ha investigado fuertemente los contagios, sí, la dinámica y la transmisión aérea de estas enfermedades y sobre esa temática sobre la cual nos va a hablar en el día de hoy. Así que sin más, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí y tomarte tu tiempo para compartir tu conocimiento. Y siéntete libre de hablar en español. Me comentabas que tenías las slides en inglés, pero perfectamente lo podemos manejar en castellano. Muchas gracias. De acuerdo, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablar sobre todo más que hablaré un poquito del contagio, pero sobre todo de los limpiadores de aire, porque es una cosa que, digamos, esta comunidad nuestra que entiende la química atmosférica es la que lo entiende, digamos, científicamente y donde hay una necesidad fuerte de que, digamos, intervengamos en la sociedad y prevengamos algunos de las cosas no muy buenas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, sobre todo voy a hablar de esto, los limpiadores de aire, aunque hablaré un poco del contagio antes. Es un trabajo que lo estamos escribiendo en un par de artículos en colaboración con varios colegas y en particular pues quería destacar a el doctor Joe Peng que trabaja conmigo y que ha hecho mucho del modelado, digamos, lo hemos hecho entre los dos, lo que voy a enseñar. Bueno, y entonces voy a seguir este esquema. Y en la parte de abajo, digamos, está también el esquema según voy avanzando. Entonces, primero, hablando un poquito de eh, la historia del contagio de la COVID, ¿no? Es algo que en lo que yo no pensaba que me fuera a meter, pero acabé entrando, ¿no? Porque conocía gente que estaba trabajando en esto y entonces en marzo del 2020 la OMS dice muy fuertemente que este virus no está en el aire. Así no es como nos contagiamos, es cuando o nos tosen en la cara o a través de las manos, ¿no? Y entonces pone la OMS un vídeo diciendo es un contagio lo que llaman por gotas, ¿no? Y entonces tiene un vídeo y las gotas es algo que esta persona tose, son unos proyectiles que van por el aire del tamaño
mucho más grandes que, por ejemplo, las gotas en una nube, ¿no? Que no tienen suficiente inercia, sino que son de 300 micras o algo así, visibles al ojo y le pegan a esta señora en la cara y la contagian. Y entonces la distancia social, la distancia física, que es una cosa empírica, se ve que al aumentar la distancia disminuye el contagio, según ellos funcionaba porque simplemente sigue una trayectoria parabólica, entonces esta persona está a salvo, ¿no? Y esta es una lógica que llevaban 100 años en estos campos médicos diciendo, bueno, cuando la distancia ayuda es por esto, ¿no? Por la gravedad. Digamos, es una interpretación física de una observación médica, ¿no? Y aquí había un error, el error clave de esta parte de la pandemia es que habían dicho, bueno, porque la distancia reduce la infección, esto es la gravedad. Y lo que no entendían estos médicos es que puede ser por gravedad o por dilución. Si estás más lejos, sí puede que caigan al suelo o puede que simplemente respires menos del aire que sale de esta persona con el virus porque tiene más tiempo de diluirse, ¿no? Y entonces la OMS te decía cosas absurdas como que, bueno, bueno, muchos ministerios de salud, que si te contagiabas cerca era por estos proyectiles que caen al suelo, pero luego veíamos muchos casos, como los casos del coro que estudiamos nosotros, donde se veía que había contagio a distancia. Y me decían, bueno, sí, cuando es a distancia pueden ser estos aerosoles que flotan en el aire, pero cuando es cerca son los proyectiles, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a llegar estos aerosoles aquí y llegar a infectar si no están presentes aquí, ¿no? La cosa real es esto, estos aerosoles que tienen el virus, que flotan en el aire que respiramos, están mucho más concentrados dentro de la persona y por eso nos contagiamos y por eso la distancia sirve para reducir el contagio porque aumenta la dilución de estos aerosoles, ¿no? Y entonces realmente es la dilución y no la gravedad. Y esto de las gotas que llevan 100 años diciendo, en realidad no hay ninguna evidencia en ningún artículo científico. Entonces, bueno, pues estaba a través de Lidia Morasca, una colega, me metí en un grupo de científicos que trabajamos en esto y ese artículo es un artículo periodístico que cuenta un poco la historia y no tengo tiempo de deciros, pero bueno, y escribimos, este es cuando investigamos el caso del coro, que la OMS no quería que investigásemos y luego escribimos este artículo diciendo, digamos, la evidencia ya para, esto fue en mayo del 2021, pues la evidencia ya era abrumadora, que este virus se transmitía sobre todo por el aire, ¿no? Y escribimos también otro artículo diciendo que esto no solo la COVID, sino la mayoría de los virus respiratorios, ¿no? Simplemente los estamos inhalando, ¿no? Y muy lentamente lo van admitiendo, pero les cuesta, ¿no? Entonces, una cosa que investigamos, que yo, claro, viniendo de nuevo a este campo, pues decía, pues esto, ¿cómo pueden estar tan confundidos, ¿no? Y entonces, hablando con colegas, acabamos entendiendo que parte de lo que había pasado era una cosa en la historia del entendimiento de las enfermedades que se transmitían por el aire, ¿no? Entonces, digamos, remontándonos a tiempos de Hipócrates y de Galeno, pues se pensaba que la mayoría de las enfermedades epidémicas, digamos que una enfermedad cogía mucha gente, era porque iban por el aire. Esto lo dijo en una de las escrituras de Hipócrates, ¿no? Y entonces esta es esta teoría de las miasmas y es el pensamiento dominante, aunque hay mucha historia aquí que resumimos en el artículo al final, sigue siendo el pensamiento dominante hasta hacia 1850, ¿no? 1850 todavía están pensando que las miasmas es la forma principal de transmisión. Y entonces se empieza a demostrar que el cólera, la fiebre púrpura de Semmelweis o la malaria, que estas enfermedades que se pensaba que iban por el área, malaria es mala área, es mal aire en italiano, ¿sí? Porque se pensaba que iba por el aire, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que son otros mecanismos de transmisión, ¿no? Y hacia el 1900, que es también pues, se ha desarrollado y consolidado la teoría de los gérmenes en medicina con Koch y Pasteur y Lister. Entonces hay un debate, bueno, ¿esto del aire que pensábamos aquí es verdad para algunas enfermedades o era una superstición? Y es algo que en realidad eso es muy poco probable, ¿no? Y entonces hay un debate durante unos años y hay un señor que se llama Charles Chapin, que era un epidemiólogo norteamericano, y él dice que no, que esto del contagio por el aire era una superstición y que son estas gotas, que si te contagias por el aire es por estas gotas proyectiles, que si no caen al suelo, y que el contagio por el aire es una superstición. Y entonces esto es muy conveniente también y se convierte en la teoría dominante. Y entonces a principios del siglo XX, digamos, se piensa que no hay ninguna enfermedad que se transmita por el aire. Y hacia 1950, el director de la CDC da una charla prácticamente riéndose de la posibilidad de que las enfermedades se transmitieran por el aire, ¿no? Que no, esto estaba por demostrar, ¿no? Entonces, a través de los esfuerzos de William Wells y Richard Riley,
se empieza a demostrar en el 62 que la tuberculosis tiene una evidencia ya que no se puede negar, que la tuberculosis sí que va por el aire, ¿no? Y más tarde, en los años 80, se acepta el sarampión de la tuberculosis, pero realmente es un clima de que esto, ¿cómo se dice? Para extraordinary claims require extraordinary evidence. No sé cómo decir esto en español. O sea, que hace falta, como es una cosa muy, muy difícil que una enfermedad vaya por el aire, hace falta una evidencia muy, muy fuerte, ¿no? Y esta es la actitud que tienen con respecto a la COVID, ¿no? Es una cosa muy, muy improbable que la COVID vaya por el aire, ¿no? Y de ahí es donde, digamos, sale la OMS. Son unos todos estos médicos de estos comités, pues se han educado, no solo ellos, sino sus directores de tesis y sus directores de tesis en el último siglo, todos se han educado en esto que sabían, de que básicamente es una enfermedad que es muy difícil que las enfermedades se transmitan por el aire, ¿no? Entonces, y bueno, esto no es lo único que pasa, porque esto es del año pasado, pero vamos, sigue así. Pues a pesar de que esto ya se sabe y se acepta, pues nos siguen diciendo, por ejemplo, aquí la directora de la CDC, diciendo que hay que lavarse las manos, que dice hay que protegernos de la COVID porque hay más variantes y hay que lavarse las manos, ¿no? Cuando se sabe que esto no sirve para nada. Entonces también hay razones que ya son más políticas y económicas que no de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia a admitir que las cosas van por el aire, ¿no? Oficialmente, pues la historia que os he contado muy brevemente es parte de eso. También hay una cultura, digamos, y del poder dentro de organizaciones médicas como la OMS, ¿no? Ellos en los últimos 20 o 30 años se ha desarrollado una cosa que se llama la medicina basada en evidencia, ¿no? Y según ellos, digamos, por definición, un análisis que es, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorio, ¿no? Esto tiene mayor calidad por definición que observar un estudio de un coro en el que se contagia, ¿no? Esto tiene mucha menor calidad, no importa lo bien que lo hagas, no importa que este esté mal hecho y este esté bien hecho, sino que por definición esto tiene más peso, ¿no? Y cuando se ponen a mirar evidencia de cómo se transmite la enfermedad, solo miran realmente estas cosas que ellos, según ellos, tienen mayor calidad, ¿no? Y esos son, digamos, exclusivamente los que la OMS invita a valorar estas cosas, ¿no? Al principio de la pandemia, pues también no había suficientes mascarillas y cosas así, pero eso, bueno, luego ya no es tanto la razón. Una vez que, digamos, esto queda bastante claro, yo estaba hablando una vez con una persona que poco después fue ministro de Salud, creo que todavía lo es, de un país de más de 100 millones de habitantes, y me decía que tenemos que encontrar una manera de que podamos salvar la cara. Los que hemos dicho que no iba por el aire, no nos podéis, digamos, dejar en evidencia y no podemos admitirlo abiertamente, ¿no? Que hemos metido la pata. Y eso se aplica, por ejemplo, a la gente de la OMS y muchos ministerios de salud, ¿no? Luego también, y esta es la razón al final yo creo más importante, es que esto de las gotas proyectiles o las superficies y te contagias por las manos es muy conveniente para las organizaciones que tienen poder, ¿no? Sean gobiernos em, o sean de empresas o lo que sea, porque digamos, si te contagias es culpa tuya. Si tú te contagias por no lavarte las manos o por tal, pues eso es algo que es tu problema, ¿no? Y, y sin embargo, si va por el aire y yo me contagio en una clase o en cualquier sitio así, pues eso ya no es algo que yo podía haber evitado necesariamente, ¿no? Entonces, evadir responsabilidad es importante, ¿no? Entonces, el problema es que muchas de las razones son estructurales. Y entonces, si viene otra pandemia, si el H5N1 o lo que sea, o viene otro coronavirus y tal, estas cosas siguen pasando, ¿no? Y de hecho, estas organizaciones han aprendido a cómo manejarnos y cómo evitar la responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso también quería presentar esto brevemente, porque es gente como nosotros que entiende cómo los aerosoles se transmiten por el aire, que puede intervenir. Y, por ejemplo, he visto que estaban Néstor Rojas y Marcos Andrade, por ejemplo, trabajé mucho con ellos durante la pandemia, tratando de sacar este mensaje durante, pues eso, ¿no? Pero esto vamos a tener que seguir y esto va a costar una generación, digamos. Una cosa muy fácil que se puede hacer y que pues es poner medidores de CO2, ¿no? Los medidores de CO2, y tengo uno por aquí, te permiten saber cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Y esto es algo que, primero, el aire exhalado muestra que se acumula el virus y luego hay unos resultados recientes que nos muestran que
Si hay más CO2 en el aire, esto hace que el virus sobreviva mucho mejor en el aire, ¿no? Y puedes tener un chisme como este que te dice, por ejemplo, aquí en esta habitación que estoy yo solo, pues está bien ventilado, pero muchos sitios llegan, en vez de tener 500, pues tienen 5000, ¿no? Por ejemplo, hablando con Marcos en sitios del altiplano en Bolivia donde hace frío y tal, pues había, en las escuelas los niveles eran altísimos, ¿no? Entonces es un sitio donde va a haber mucho contagio, ¿no? Entonces, bueno, entonces pasando, cambiando un poco al tema de los limpiadores de aire, ¿no? O sea, eh, científicamente y técnicamente sí que se ha aceptado, aunque los gobiernos no lo quieren decir y tal, que sí, esta es una enfermedad que se transmite por el aire, ¿no? Y que no es la única, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hacemos al respecto? ¿No? Entonces, durante la pandemia, pues es un poco, una vez que se entiende esto, hay un poco de pánico, ¿no? Tenemos un bicho que está por el aire, lo tenemos que matar, ¿cómo lo matamos? ¿No? Y se enfoca todo a esto, ¿no? Y eso está bien hasta cierto sentido, pero se olvida mucha de la gente que está trabajando en esto que la contaminación de interiores también es un problema bastante gordo y no debemos hacer cosas que aumentan esta contaminación. Y también que pues toda la gente que muere de la contaminación de exteriores, pues muchas de esas muertes es por aire que sí es una contaminación en Buenos Aires o de un incendio y tal, pero que lo respiramos dentro de las casas o de las oficinas, porque es contaminación que está fuera, pero que se infiltra dentro, que es donde pasamos la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, digamos, no es que teníamos un problema, que era tener virus en el aire, sino que teníamos tres problemas, ¿no? Y si nos vamos a poner a limpiar el aire interior, deberíamos tratar de darle a los tres problemas, o por lo menos de no empeorar los problemas de contaminación cuando estamos atacando los problemas biológicos, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poco esto de los limpiadores de aire que hay, qué hacen para la desinfección, qué hacen para la contaminación, y os voy a contar que algunos limpiadores de aire matan más gente de la que salvan, ¿no? Y sin embargo, estos se están vendiendo y seguro que en todos nuestros países están instalados en escuelas y en hospitales y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Pues hemos tomado ensayos de limpiadores de aire de la literatura o que hemos hecho nosotros y entonces hemos, digamos, sacado los valores que necesitamos de diferentes parámetros. No os enseño cuáles son, no importa, para poner en un modelo, para poder representar este limpiador en un modelo, ¿no? Y simplemente veis que las barras son muy diferentes y los limpiadores son muy diferentes y hay muchas tecnologías, ¿no? Hay como 10 tecnologías diferentes, de las cuales los filtros son una, pero hay muchas otras más, ¿no? Y entonces vamos a simular en un modelo como de una clase donde hay 10 personas y tal, un espacio interior típico, pues qué pasa con la infección y qué pasa con la contaminación y cuánto reducimos la infección y cuánto aumentamos o disminuimos la contaminación, ¿no? Entonces, para la desinfección, pues es esto, es una habitación de unos 300 metros cúbicos donde hay como 10 personas. Y entonces vamos a decir que hay una enfermedad como la COVID, que, pues, digamos, 2/3 de la transmisión es a través del aire compartido y eso es lo que podemos hacer si limpiamos el aire. Podemos reducir 2/3 de la transmisión, ¿no? La transmisión que pasa así a muy corta distancia no la puedes quitar limpiando el aire porque no te da tiempo, ¿no? Y digamos, por sacar números que sean un poco, que tengan un poco de sentido, pues vamos a asumir que ponemos una tecnología y la ponemos en el 1% de los espacios de Estados Unidos aleatoriamente, donde hay gente joven, vieja y de diferentes espacios comerciales y de casas y de todo, ¿no? Y vamos a estudiarlo en función de la cantidad de ventilación, ¿no? Desde sitios muy, muy mal ventilados hasta sitios extremadamente ventilados, ¿no? Más que incluso en los hospitales, ¿no? Y vamos a poner, pues eso, ahí el limpiador de aire. Y un limpiador de aire tiene una característica que se llaman los air changes per hour, las veces por hora que limpia el aire de esta habitación, ¿no? Y entonces, digamos, tiene unidades de por hora, ¿no? ¿Cuántas veces por hora? Pues una vez por hora o 10 veces por hora, lo que sea. Y entonces también a veces la gente habla del el caudal de desinfección. Pues un limpiador de aire produce 100, vamos a decir que produce 300 metros cúbicos por hora de aire limpio, entonces una habitación de 300 metros cúbicos la va a limpiar una vez por hora, ¿no? Estos son los parámetros que se usan, digamos, para entender, ¿no? Pues eso es una exponencial. Si tienes uno por hora, al cabo de una hora, pues has ido 2/3, has limpiado 2/3 del aire y al cabo de otra hora otros 2/3 y así. Si tienes 0,2 por hora, pues cuesta mucho más tiempo. Si estás limpiando 5 veces por hora, que es lo que recomienda la CDC y parecido a lo que recomienda la OMS, entonces
te cuesta 12 minutos limpiar el 63%, ¿no? Entonces, esto es como se entiende estos parámetros, ¿no? Entonces, digamos, para el modelo de infección usamos trabajo que hicimos en la pandemia, también en mi grupo y con muchos colaboradores que nos han dado hace poco el premio al Best Paper y tal, todo esto tiene bastante impacto, donde lo que hicimos fue tomar los datos de muchos casos de superpropagación. Y esto seguro que los habéis visto en la prensa, si no en la literatura científica, pues el famoso restaurante de China, el centro de llamadas de Corea, los autobuses de China, la planta el matadero de Alemania, el coro que estudiamos nosotros y otro coro en Berlín. Entonces, lo que mostramos en este artículo, que no tengo tiempo de explicar en detalle, pero que básicamente el porcentaje de la gente presente que se infectó, pues se infectaron todos, el 20% de lo que sea, se podía representar con un solo número. Entonces puedes tomar todas las cosas que, si hay más ventilación, pues bajas el riesgo. Si hay más gente, si pasan más tiempo, si hablan más fuerte, aumentas el riesgo. Pero todas estas cosas se pueden multiplicar en un solo número y entonces el modelo es este y veis que representa bastante bien los datos de estos casos reales, ¿no? Entonces vamos a usar un modelo, digamos que por lo menos pensamos que es razonable para representar el contagio, ¿no? Entonces, este es el modelo, que no tengo tiempo de hablar en detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer al añadir un limpiador de aire es que vamos a reducir el riesgo quitando virus del aire, ¿no? Pero hay muchos otros factores que siguen influenciando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que estamos en una situación que tenemos este riesgo y nos podríamos tener una infección de este tipo y vamos a añadir pues 5 cambios de aire por hora y entonces no es que el contagio se elimine, pero se reduce mucho, ¿no? En vez de contagiarse el 40%, ahora se contagian el 10%, ¿no? Este es el modelo de infección que vamos a usar, ¿no? Entonces, pues eso, usamos el modelo y vamos a poner los resultados en esta gráfica, ¿no? Donde aquí tienes la tasa esta de ventilación en inverso de hora, un sitio muy mal ventilado o un sitio muy bien ventilado y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lo típico es como un cambio por hora. Las casas es menos, los espacios comerciales un poco más, pero esto es típico, ¿no? Cambias el aire una vez por hora, ¿no? Y aquí en el eje X, pues vamos a poner cuánto añadimos con el limpiador de aire, ¿no? Entonces, si añadimos lo que nos recomienda la CDC, estos 5 cambios por hora, pues entonces estaríamos aquí, ¿no? Con algunos limpiadores se puede hacer mucho más o se puede hacer menos. Entonces, siempre voy a representar los resultados en esta escala, en este gráfico, y voy a decir siempre qué pasa en este punto de cruce, ¿no? El punto más típico, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿cuánta gente, digamos, podemos salvar, ¿no? Si nos ponemos a poner limpiadores de aire en muchos sitios y salvamos a gente de infectarse y de morirse para la COVID, pues como decía, vamos a poner esto en Estados Unidos en el 1% de los espacios y vamos a usar muertes por año, aunque a lo mejor el periodo es más corto, pero por simplificar. Y entonces, por ejemplo, diciendo, no en lo peor de la pandemia, sino en diciembre del 22, que hay una ola bastante fuerte y hay 130.000 muertos por año, tanto de COVID como algo menos de la gripe, ¿no? Entonces, si podemos evitar el 1% de eso, si ponemos los limpiadores en el 1% de los espacios, son 1.300 muertes por año, pero decimos como el aire compartido solo es 2/3, pues podemos salvar a 860 personas, ¿no? Que es esta cantidad de gente, ¿no? Vamos a decir que lo hacemos en un periodo mucho peor, al principio de la pandemia, donde había muchos más casos, ¿no? Pues entonces podríamos salvar más gente, ¿no? Pues 5 veces más, ¿no? El verano pasado, pues que había menos, pues entonces salvamos a menos gente, ¿no? Y esto tiene que ver porque también al final nos va a salir más a cuenta operar limpiadores de aire en los momentos peores, ¿no? Y donde tiene más impacto positivo, ¿no? Bueno, entonces, pues eso, con estas asunciones podemos producir este gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico, veis aquí, tanto hay unos colores como las líneas y los dos son lo mismo, ¿no? El color y las líneas son lo mismo, es para hacerlo más fácil, ¿no? Y entonces estos números son el número de muertes que se evitan o que se causan en este escenario, ¿no? Entonces, si operamos los números positivos, sí es que aumentamos muertes, ¿no? Entonces, un factor de 2 o 3 es una cosa así pequeña. Entonces, estamos estudiando un espacio muy amplio. Entonces, incertidumbres de un factor de 2 o así no importan mucho, ¿no?
Y entonces os decía, pues un cambio de aire por hora y un limpiador de aire típico de 5 cambios de aire por hora, pues estaríamos operando en este punto, ¿no? Entonces, en este punto, con un limpiador de aire, pues podemos salvar a 300 personas, ¿no? Que no son las 800 que podríamos en teoría, porque, digamos, parte ya les está salvando la ventilación y, digamos, y porque el limpiador de aire no es infinito, sino que lo hemos limitado a 5 cambios de aire por hora, ¿no? Entonces, básicamente lo que ves es que cuanto más limpias el aire, pues a más gente salvas, ¿no? Pero cuando ya tienes mucha ventilación, al limpiador de aire le queda poco por hacer, ¿no? Porque ya la ventilación está echando el virus afuera y hay menos contagio, ¿no? Entonces, digamos, tiene siempre esta forma. Y para cualquier limpiador de aire, como todos, digamos, se pueden expresar de esta manera, cómo matan el virus o cómo lo echan fuera o cómo lo filtran o lo que sea, este gráfico siempre es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a comparar este número de 300 con cuánta gente salvan o matan con la contaminación que quitan o añaden, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es eso. Pues aquí tenemos este beneficio de la desinfección, pero vamos a decir que hay un limpiador de aire que crea contaminación, ¿no? Y mata a un cierto número de gente, ¿no? Que tenemos en este gráfico. Y esto es una simulación real para un tipo de limpiador de aire real que luego os diré cuál es, ¿no? Entonces, digamos, en cada punto, pues tenemos que sumar. Digamos, estamos salvando aquí 400, pero igual estamos matando a 1000. Entonces, al final, ¿cuál es el beneficio neto, no? Y entonces vemos que en este punto de aquí, pues en realidad, aunque estamos salvando a 300 de morir por infección, estamos matando a 700 con la contaminación. Partículas y ozono, ¿no? Cuando digo contaminación, sobre todo eso, partículas y ozono. Y entonces, al final, no sale a cuenta poner el limpiador de aire en esta época, digamos, donde hay bastante enfermedad, porque al final haces más daño del que estás resolviendo, ¿no? O por lo menos esto se tendría que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues si está gris, quiere decir que hay una pérdida, si hay colores que es positivo, y la línea roja, digamos, delimita lo bueno de lo malo, ¿no? Y vamos a enseñar muchas gráficas en este mismo formato, ¿no? Entonces, bueno, pero para entender, os he dicho, vamos a calcular la contaminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto es para gente con vuestra formación, esto es lo fácil, ¿no? Entonces, tenemos un modelo del aire interior y estamos trabajando con Charlie Weschler y, bueno, llevamos ya tiempo trabajando en aire interior y entonces está, digamos, todo lo bien que esto se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos el aire medio de Estados Unidos fuera, ¿no? La media del año, pues 40 partes por billón de ozono, que penetra con un cierto porcentaje, tantas partículas, tal, tal. Y entonces este aire entra con la ventilación y el aire de la habitación sale, ¿no? Y dentro de la habitación hay unas ciertas emisiones que también son la media de Estados Unidos, aunque luego hemos hecho casos de sensibilidad y hay pérdidas en la pared. Pues todo esto está hecho como se suele hacer en los modelos de interior y, por ejemplo, hay compuestos en interiores como el limoneno que pueden producir aerosoles secundarios, ¿no? Y ahí ponemos el limpiador de aire. El limpiador de aire puede quitar partículas o puede quitar ozono o los puede producir. A veces produce ozono o producen hidroxilo, ¿no? Y entonces esto en realidad, en vez de quitar contaminación, la añade, ¿no? Entonces, es un modelo, pues eso, un modelo de caja, lo mejor que se puede hacer, digamos, para la media de Estados Unidos con un modelo de caja, ¿no? Y no contamos todos los efectos, pues no tenemos el formaldehído o lo que sea, pero bueno, pensamos que son los efectos más importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que los modelos funcionan? Bueno, pues porque están construidos en los hombros de la comunidad, ¿no? Y esto, bueno, hemos estudiado la química de los oxidantes bastante y vemos que, por ejemplo, el ozono que se forman con las luces ultravioletas, pues lo reproducimos bastante bien. Esto es una habitación, esto es el aerosol que se produce, pues también el modelo lo reproduce bastante bien. Esto, digamos, como vosotros lo sabéis bien, no paso más tiempo, ¿no? Pero vamos, es un modelo todo lo creíble que son los modelos ahora de esto, ¿no? Entonces, pero ya no queremos solo calcular cuántas partículas o cuánto ozono añadimos, sino cuánta gente va a morir de esto, ¿no? Entonces, básicamente, estamos aplicando las funciones epidemiológicas, ¿no? Pues está el famoso estudio de las 6 ciudades que conocéis bien, ¿no? Que os decimos, pues si aumentamos en 10 microgramos por metro cúbico, pues sí aumentan las muertes no accidentales el 13%, ¿no? Y en realidad estamos usando una curva más reciente de estos del Global Burden of Disease, pero al final es parecido, ¿no? Entonces,
Si aumentas en un microgramo las partículas en el interior, después vas a aumentar la muerte en 300 personas por año. Para este caso que estamos estudiando, y si aumentas el ozono una parte por billón, pues vas a aumentar 23 muertes por año, ¿no? Entonces, por unidad, las partículas son más potentes, ¿no? Y entonces, bueno, y son muertes que no es que digamos uno se vaya a caer muerto porque aumenta, le dé una crisis porque aumentan las partículas, sino que son, como sabemos, se aumentan las muertes por COPD, por cáncer o por enfermedades cardiorrespiratorias, todo esto, ¿no? Por la exposición a estos contaminantes, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánta gente podemos salvar si tenemos un limpiador de aire que reduce la contaminación, ¿no? Pues si tenemos un caso en el que estamos expuestos a esta media de Estados Unidos, pues esta contaminación está matando para este 1% de la población a 1.500 personas por año. Y si, pues vamos a decir que hay un impacto de fuegos o lo que sea de incendios, pues esto puede aumentarlo, por ejemplo, esto cuando pasaba en Nueva York el año pasado, puede aumentarlo un poco más, ¿no? Entonces, eh, estas son cosas que si limpiamos el aire y quitamos las partículas del ozono, no solo podemos salvar a la gente que salvamos de la infección, sino que podemos salvar una cantidad similar de gente de morir por contaminación, ¿no? Y, y esto es algo que si pones un limpiador de aire que desinfecta pero que no quita la contaminación, digamos, te estás dejando la mitad del beneficio en la mesa. A estos no los puedes salvar, ¿no? Y si aumentas la contaminación, pues entonces estás matando a gente, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que ver las diferentes tecnologías. Como os decía, hay muchas tecnologías, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer, y os voy a mostrar con un ejemplo que son ah, esto se llama la oxidación fotocatalítica, ¿no? Que es uno de estos limpiadores que si lo veo en algún sitio les digo que lo apaguen. Vamos, que esto es una cosa que no se debe usar porque causa más daño del que salva, ¿no? Entonces, por ejemplo, producen bastante ozono, ¿no? Y si lo ponemos en este espacio, pues veis que van produciendo bastante ozono y en esta situación, pues producían 29 partes por billón de ozono. Aumentan esto en el aire interior, ¿no? Y también aumentan las partículas porque este ozono y también producen hidroxilo, pero y también el ozono pues reacciona con el limoneno y tal y aumenta las partículas, en este caso 0,33 microgramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, el ozono es más alto, pero las partículas, como hemos visto antes, son como 15 veces más potentes, ¿no? Según cuando usamos estas unidades, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente matan? Aplicamos las funciones de salud y vemos pues que el ozono pues acaba matando 614 personas en este punto y digamos, depende de lo fuerte que sea el limpiador de aire. Si lo pones más flojito, pues esto es más pequeño, ¿no? Aquí en esta zona pues llega, no pasas el threshold, el umbral de las funciones de ozono, ¿no? Y para las partículas, pues tiene una forma diferente, porque dependen de forma diferente de la ventilación y de las pérdidas y cosas así, ¿no? Pero vemos que son números comparables, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sumarlos. Al final, sea de un mecanismo o el otro, vamos a sumar las muertes, ¿no? Entonces, a veces pues nos dicen cuando hablamos esto de limpiadores de aire, sobre todo gente de la industria, dice, bueno, pero mi limpiador de aire está certificado por la Underwriters Lab o por ASHRAE o por la EPA o lo ha puesto la NASA en la Estación Espacial Internacional. Esos son los peores. En la Estación Espacial yo no sé cómo están vivos porque han puesto una cantidad de barbaridades que no te puedes ni imaginar. Entonces hay todas estas límites que la gente te dice, es que el mío cumple esto, tal y cual. Entonces, pues nos pusimos a mirar en el modelo y decir, bueno, vamos a decir que tenemos este caso. ¿Nos están protegiendo estos estándares o no, ¿no? Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, si estamos dentro de esta caja, estamos cumpliendo el estándar de ASHRAE de ventilación y podemos seguir teniendo un montón de muertos, ¿no? Por este limpiador de aire. Vamos a decir que cumple las partículas de la EPA. Pues todo en este gráfico lo cumple, ¿no? Y se sigue habiendo un montón de muertos. Que cumple el límite de ozono del aire exterior, puede seguir habiendo un montón de muertos. Que cumple el estándar ocupacional de ozono esto de la SEJ, también puede haber un montón de muertos. Que cumple las emisiones de ozono, el límite, te dicen, esto es un limpiador que cumple las emisiones de ozono, sigues pudiendo tener un montón de muertos.
El único que es un estándar un poco que tiene un poco más sentido es lo que llaman el ozono cero, emisiones de ozono cero, que quiere decir que no aumentas el ozono más de 5 partes por billón, ¿no? Que sigue siendo bastante, pero vamos, esto sí que ya te dice, este limpiador de aire no lo tienes que poner a muy baja intensidad, ¿no? Y aún tienes muertos, pero menos, ¿no? Entonces, realmente estos, bueno, ya se está trabajando, hay más estándares, pero en realidad son estándares que son demasiado altos, ¿no? Entonces, que te digan, es que este limpiador de aire cumple tal ley o cumple tal... Esto en realidad no te están diciendo nada, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hacíamos en la pandemia, pues trabajando, por ejemplo, en Argentina con algunos colegas y en España y tal, es que se estaban poniendo limpiadores de aire en escuelas que estaban haciendo mucho daño, ¿no? Que generaban ozono. Denunciamos alguno de estos casos y tal. Bueno, entonces, pues eso, tenemos el beneficio de la desinfección y el daño de la contaminación, que es donde estamos sumando el ozono y las partículas y llegamos a estos casos, ¿no? Entonces, el mismo limpiador, esto claro, esto depende de cómo es esta curva, depende también de cuánta gente se puede salvar de desinfectarse, ¿no? Entonces, este es el caso base, donde es un caso que hay bastante enfermedad, una ola de COVID, pero no lo peor de la pandemia, ¿no? Vamos a decir que lo pones en lo peor de la pandemia y es el mismo limpiador de aire, está matando al mismo número de gente por contaminación, pero está salvando a más gente porque hay más enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso ves que digamos, el efecto positivo se extiende más y aquí, aunque sigues matando a 700, ahora estás salvando, digamos, a 1600, ¿no? Entonces, todavía tienes un efecto positivo, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues a lo mejor en este caso podría estar más justificado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vale la pena invertir nuestro dinero escaso en este limpiador de aire o hay otra tecnología que a lo mejor produce más beneficios, ¿no? Es un poco lo que estamos tratando de decidir, es cuál es la tecnología que nos funciona mejor, ¿no? Y desde luego esta no es la mejor, ¿no? Entonces podemos ver, os voy a enseñar muchos de estos diagramas y entiendo que es un poco, va deprisa y es confuso y tal, pero es un poco como un diagrama de Rorschach de estos de los psicólogos, ¿no? Entonces, os he enseñado esto mal. Si hay mucho gris y poco azul, tal, esto es un limpiador que funciona muy mal. Uno como este, bueno, pues es un poco mejor, no es tan malo como este porque hay más colores y menos gris, pero vamos, tampoco funciona muy bien, ¿no? Este, pues hombre, este ya empieza a funcionar mejor, ¿no? Hay gris, pues sí que puede haber sitios donde el impacto es negativo, pero hay mucha parte donde el efecto es positivo, ¿no? Y uno como este, que siempre es positivo, pues este es el mejor, digamos, como un limpiador de aire, ¿no? Y os voy a mostrar que cosas que se están vendiendo, pues unas están aquí y otras están aquí, y sin embargo esto ah, no se habla, ¿no? Y muchas veces lo que está ahora muy en boga con el marketing es diciendo, no, es que nuestro es una tecnología de limpiadores de aires activos. Y a los que hacen esto, que son los que funcionan mejor, los filtros, es que esos son pasivos y los nuestros son activos. Y los activos son estos, los que están matando a mucha más gente. Pero sin embargo, los del marketing te lo tratan de vender con eso, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías vamos a estudiar rápidamente? Pues filtros de diferentes tipos, filtros de carbono activo, precipitadores electrostáticos y luego generadores de ozono, de OH, el de oxidación fotocatalítica, que es el que os he estado enseñando. También hay poner oxidantes en el aire, ionizadores y el ultravioleta de desinfección, ¿no? Entonces, todos estos, cuando tú te pones a desinfectar el aire, parece que todos desinfectan, ¿no? O sea, a veces preguntas, bueno, pero es que tu limpiador dice, sí, sí, nuestro chisme reduce el SARS-CoV-2 al 99,9% en tanto tiempo y tal. Y esto suele ser verdad, según entendemos, ¿no? Bueno, hay detalles, pero vamos, desinfectar, desinfectan, ¿no? Pero ahora la cosa es, ¿reducen o aumentan la contaminación? ¿No? Entonces, los filtros de partículas, los filtros de carbono activo o los precipitadores electrostáticos reducen la contaminación o parte de la contaminación. El resto, la mayoría, lo aumentan, ¿no? Y, por ejemplo, los precipitadores electrostáticos reducen las partículas, pero aumentan el ozono. Entonces tienes ahí una cosa, es un caso especial. La mayoría de los demás, pues aumentan la contaminación, desinfectan, pero aumentan la contaminación, ¿no? Entonces se pueden causar más muertes, ¿no? Entonces, eh, digamos, tenemos que ver un poco los diferentes tipos, ¿no? Entonces, este es un caso que se usa bastante, no sé en Latinoamérica si esto sea... En Estados Unidos es en las oficinas de dentistas,
básicamente están poniendo lejía en el aire. La lejía es el hipoclorito de sodio, esto es el ácido hipoclórico, digamos, sin el sodio. Tú lo pones en un spray en el aire, lo hacen en los dentistas y entonces, y lo que pasa cuando pones estos compuestos en el aire es que el HOCl pues es un oxidante muy fuerte como el ozono y también se puede fotonizar y tiene efectos directos y luego produce partículas, ¿no? Este es un estudio de Jonathan Abad. Y este, vamos, se puede poner en el modelo, pero no lo hemos hecho todavía. Los demás que os enseñaré sí que... Pero vamos, estamos seguros que va a tener efectos negativos sobre la salud, ¿no? A través de la contaminación. Entonces, si pones un filtro, pues estás quitando el virus del aire y estás quitando las partículas del aire, que es el contaminante que mata más gente, ¿no? Tanto las de origen exterior como las de origen interior, ¿no? Entonces, si haces esto en este diagrama, pues decíamos antes, estamos salvando a 1.200 personas, ¿no? De las cuales 300 son porque las estamos salvando de morir por infección y 950 les estamos salvando de morir por contaminación, ¿no? Entonces, esto es un win-win situation, ¿no? Y si usas filtros baratos como estos tal, pues es una cosa también bastante eficiente económicamente, ¿no? Si ponemos filtros de carbón activo, pues entonces esto también pues quitan sobre todo el ozono, ¿no? Y quitan también las partículas. También quitan los compuestos volátiles, pero esto parece que no dura mucho, ¿no? Pero entonces al quitar el ozono es mucho de la razón por la cual se producen también partículas en interiores, entonces eso también tiene un impacto muy positivo, ¿no? Hay que tener cuidado en el mundo real porque yo vi esto, claro, y dije, oh, yo tengo un limpiador de aire que había comprado en la pandemia que tenía carbón activo, ¿no? Y me puse a medir cómo reducía el ozono y decía, pues esto no reduce el ozono en absoluto, ¿no? Y hablando con colegas que sabían más de esto, decían, claro, es que en muchos sitios dicen que tienen carbón activo, pero tienen 1 gramo de carbón activo, es una cantidad irrisoria, y entonces se pone como una cosa de marketing para poder decir que tienen carbón activo, pero en realidad hay tan poco que no sirve, ¿no? Necesitas 100 gramos de carbón activo para un limpiador que tienes en una habitación o cosas, y estos existen, digamos, si sabes cuál comprar, pero la mayoría de los que dicen que tiene carbón activo en realidad eso no hacen nada, ¿no? Pero vamos, la tecnología está y no es muy cara y es factible, ¿no? Luego, pues los precipitadores electrostáticos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es básicamente quieres quitar las partículas del aire, ¿no? Pero no te puedes permitir un filtro porque un filtro causa demasiada pérdida de presión. A lo mejor en un vagón de tren, por ejemplo, en un avión, no tienes, digamos, tienes que poner ventiladores que usan demasiada energía, ¿no? Que ocupan demasiado espacio. Pues entonces lo que haces es pasas el aire por, digamos, una descarga eléctrica y la descarga eléctrica produce iones. Y entonces, digamos, pasas por aquí, el aire pasa por aquí y la partícula se atrae a estas placas que están cargadas positivas o negativamente, ¿no? Como un espectrómetro de masas de sector, si conocéis esto, ¿no? Entonces, esto funciona muy bien, reduce las partículas muy eficientemente y con muy poca pérdida de presión, digamos, pero tiene un problema y es que produce ozono, ¿no? Entonces, pues al final para estas condiciones, pues acaba siendo positivo, ¿no? Porque el efecto de reducir las partículas es más importante que el efecto de producir ozono, ¿no? Pero este número que veíamos que para un filtro era 1.500, pues ahora solo es 900, ¿no? Y esto, pues empiezas a tener un poco de los dos efectos, ¿no? Tienes un efecto negativo, pero no es muy grande, ¿no? Entonces ya estos son, digamos, los que recomendamos. Y luego pues ya empiezas a ver los que no funcionan, ¿no? Los generadores de ozono, pues yo esto cuando fui a Zaragoza en España, pues estaban en todas las tiendas y los tenían encendidos y además tenían un letrero puesto en la puerta que entre aquí que está usted seguro que tenemos un generador de ozono, ¿no? Y estaban ahí respirando el ozono. Esto es un desastre, porque el ozono es un desinfectante muy pobre. Entonces, el ozono funciona mucho mejor para matarnos a través de efectos en la salud que funciona para matar al virus, ¿no? Entonces, en una situación, en el caso base, digamos que pues estamos matando a 2.000 personas, ¿no? Y aunque estamos salvando a 1.500, entonces, aunque estamos salvando a 300 con la desinfección, pues esto tiene un efecto siempre muy, muy negativo, ¿no? Y sin embargo, pues esto se sigue vendiendo y se sigue instalando en muchos sitios, ¿no? Otro tipo, los generadores de hidroxilo. Y esto yo me quedé alucinado en la pandemia, porque era una cosa que usábamos, a lo mejor los habéis encontrado en química atmosférica, los llamamos los oxidation flow reactors, ¿no? Que simplemente tú produces hidroxilo y es una forma de acelerar la oxidación para poder entender, pues,
digamos, tomar aire in situ y hacer un experimento de perturbación y tal. Y entonces me di cuenta que esto exactamente lo mismo lo estaban vendiendo como limpiadores de aire y que además decían que eran suficientemente seguros para estar en la habitación de un hospital junto a un paciente. Y están incluso certificados por la FDA de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es un desastre tremendo porque producen ozono y producen hidroxilo y también pues producen un montón de muertos por contaminación, ¿no? Entonces, y nunca, pues sí, sí que desinfectan, pero digamos, el efecto de matar más gente con la contaminación es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, salvo en lo peor de la pandemia, yo si tuviera uno de estos en casa no lo encendía, vamos, salvo que supiera a lo mejor que hay alguien con COVID en ese mismo momento, ¿no? Entonces yo diría, esto nunca los deberíamos usar. Y estos se están vendiendo, digamos, a mansalva, ¿no? La oxidación fotocatalítica es una tecnología parecida que es la que os he enseñado antes, ¿no? Pues esto es una... Aquí no se produce el hidroxilo directamente, sino que se pone una luz ultravioleta en una superficie, que a veces es dióxido de titanio y tal, y esto produce ozono y otros oxidantes y tal. Es una forma parecida de producir oxidantes, y los oxidantes sí es verdad que matan al virus, pero matan a más gente, digamos, a través de los contaminantes, ¿no? Entonces, el que os enseño un ejemplo, entonces evitar esto a toda costa, ¿no? Estos se suelen poner, digamos, más en los sistemas de ventilación, pero también los puedes comprar, digamos, para tenerlos en una habitación, ¿no? Entonces, los ionizadores, que también se han vendido mucho en la pandemia, pues estos, hay dos tipos, digamos, unos que producen ozono, y si producen ozono, pues también muy negativos, ¿no? Porque, digamos, aunque sí desinfectan, pues producen mucho más ozono relativo a la desinfección, y el mecanismo de desinfección no está muy claro, ¿no? Luego hay otros que los llaman los ionizadores bipolares, y estos nos pusieron un pleito y una citación judicial durante la pandemia y tal, porque estábamos diciendo que no funcionaba. Estábamos diciendo alguna de las cosas que os estoy contando ahora. Y entonces, pues bueno, al final estos, pues a lo mejor producen menos ozono, pero simplemente pues son muy caros, ¿no? Es una opción 10 veces más cara que, uy, perdón, 10 veces más cara que de lo que son los otros limpiadores de aire, ¿no? O a veces más. Entonces llegamos al ultravioleta, ¿no? Entonces el ultravioleta es una tecnología que funciona bien para desinfectar, y de hecho cuando os contaba un poco la historia os dije, se pensaba, el director de la CDC se reía de que las enfermedades se podían ir por el aire, y entonces en el 62 se demuestra que la tuberculosis va por el aire. Esto se demuestra a través de los rayos ultravioleta. Hay un hospital de tuberculosos en Baltimore, y entonces allí están tomando el aire que sale de las habitaciones con tuberculosos y están exponiendo unos conejillos de Indias. Y a unos los exponen directamente al aire, y el otro es el aire ha pasado por rayos ultravioleta. Y los de el aire, los que respiran el aire de los tuberculosos, se contagian 3 conejillos de India al mes, y los que pasan por el aire desinfectado con ultravioleta no se contagia ninguno. Y así es como se acepta que la tuberculosis va por el aire, ¿no? Que es una cosa que se había debatido durante 100 años. Entonces, digamos, hay dos tecnologías. Una es cuando los rayos estos de 254 nanómetros, que estos si te dan en la cara o en los ojos, te queman, ¿no? Entonces se ponen en la parte de arriba de la habitación. Entonces, y luego, claro, pero claro, entonces aquí el aire, digamos, infectado tiene que pasar por ahí de forma natural o con un ventilador. Y hay una cosa más reciente que se está vendiendo, que es estas longitudes de onda más cortas, del 222, que se absorben tan rápido en la piel y en los ojos que se piensa que se puede poner directamente en la habitación y que te puede estar dando esta lámpara y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, vosotros que estudiáis la química atmosférica diréis, uy, estas longitudes de onda producen ozono, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, estas van a producir más contaminación que estas, pero también desinfectan muy bien. Entonces, en el modelo los podemos poner. Y este es uno de estos que digamos, si ponemos 5 cambios de aire por hora, pues sí tiene un impacto positivo, ¿no? El desinfectar en la habitación en la parte de arriba, ¿no? Esto es si ponemos 5 cambios de aire por hora. Ahora, lo que la CDC recomienda para controlar la tuberculosis son unos niveles más altos, ¿no? Que son por aquí, donde sigue siendo un impacto positivo, pero digamos ahí, eh, por ejemplo, si estás en esta línea, pues estás por cada 10 que salvas, estás matando a uno por contaminación, ¿no? Entonces,
Hombre, pues sí tienes un beneficio del 90%, ¿no? Pero no te puedes olvidar de que sí estás causando un cierto daño con esta contaminación, ¿no? Entonces, pues esto está muy bien ponerlo en un sitio donde hay tuberculosos, en un sitio donde las enfermedades respiratorias son muy importantes. No lo deberías poner en un sitio donde la gente es muy sensible a la contaminación, ¿no? Un sitio donde hay muchos asmáticos o gente con enfisema o con enfermedades cardiopulmonares, ¿no? Entonces, para el 222, pues esto, digamos, es el inventor, un doctor en Colombia, y él decía: "Oye, sí produce ozono, pero esto es minúsculo y es mucho, mucho más bajo que los niveles de la EPA", ¿no? Entonces, ahí había dos problemas. Uno, se estaban guiando por un artículo que tenía un error tremendo de un factor de casi 100 en cuánto ozono se producía, ¿no? Entonces era gente que no era de nuestra comunidad, que no sabía, digamos, cómo medir bien la producción de ozono, y entonces en realidad producen mucho más ozono, ¿no? Y esto lo hemos publicado nosotros y otros que, pues, producen bastante más ozono del que pensaban. Y la otra cosa es que lo que os he mostrado antes, que el límite de la EPA, digamos, de aire exterior, no es algo que te proteja completamente de efectos sobre la salud, ¿no? Sino que aumentar una parte por billón, tienes 20 y vas a 21, pues matas a más gente, quieras o no. Entonces, cuando tienes este ultravioleta nuevo de 222, pues, digamos, en el caso este típico que estamos estudiando, pues estamos salvando a 300 de morir por infecciones, pero estamos matando a 20 con la contaminación, ¿no? Y esto es si lo estamos aplicando, digamos, con 5 cambios de aire equivalentes por hora, ¿no? Si lo aplicamos Am, más fuerte, pues entonces llegamos a una situación en donde no tenemos beneficio, ¿no? Y en realidad esto es lo que les gustaría, ¿no? Gente de esta comunidad dice: bueno, podemos eliminar, si ponemos esto en todas las habitaciones, en todas partes, podemos completamente eliminar las enfermedades respiratorias, ¿no? Y ya pues estaría bien, pero íbamos a matar a mucha gente en el proceso, ¿no? De contaminación, ¿no? Y por ejemplo, este es el límite de la EPA, ¿no? O sea, por aquí por debajo estás debajo del límite de la EPA y sin embargo puedes estar matando a mucha más gente de la que estás salvando, ¿no? Bueno, más detalles, me lo salto un poco. Entonces, bueno, y esto voy un poco largo, entonces me lo salto también. Hay gente que estaba diciendo que, bueno, a lo mejor podíamos poner este ultravioleta en una intensidad muy alta, ¿no? En vez de una intensidad casi 1000 veces lo que estoy diciendo. Entonces, incluso hay dos personas hablando y sale un virus de esta persona y, digamos, os decía antes, esto no lo podemos evitar porque 5 segundos después esta persona lo ha respirado. Pero entonces lo que está diciendo este señor, es un profesor en el MIT, dice: pues no, no, podemos poner el ultravioleta tan fuerte que en un segundo ya nos hemos cargado el virus, ¿no? Pero claro, entonces estás produciendo, lo que no se habían dado cuenta es que también estás produciendo 1000 partes por billón de ozono en interiores, ¿no? Y esto es una situación, cuando estás en estas situaciones de alta intensidad donde, digamos, tienes un impacto muy negativo, ¿no? Pues estás salvando a 300, pero estás matando a 3000, ¿no? Entonces, bueno, me salto un poco los detalles. Entonces, al final, vamos a decir, pues, ¿qué beneficio tienen las diferentes tecnologías? Pues aquí las tenéis con los acrónimos. Y luego la otra cosa que es importante es el coste, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el coste tanto de compra como de operación, ¿no? Normalizado al más caro, ¿no? Entonces, ¿qué sería recomendable? Pues estos de aquí, poner filtros, o filtros baratos o filtros de carbón activo, pues entonces esto tienen un beneficio de mortalidad muy alto porque tanto nos salvan de infecciones como que nos salvan de contaminación, y un coste relativamente bajo, ¿no? Luego tienes los generadores de ozono, de hidroxilo, oxidación postcatalítica o ionizadores. Estos siempre tienen un impacto negativo y además suelen ser igual o más caros que los filtros, ¿no? Sobre todo los ionizadores son muy caros. Luego tienes estos, que los ionizadores, además, eso, pues esos son los caros, y los ionizadores bipolares, pues a lo mejor funcionan. Esto es un poco generoso ponerlos aquí, no sabemos muy bien que esté ahí. Tal vez el beneficio sea menor, pero en todo caso son muy caros, ¿no? Entonces no te vas a gastar dinero en esto pudiendo hacer esto, que tiene mayor beneficio y menor coste, ¿no? Y luego hay unas técnicas que son estas de aquí que decimos: bueno, pues en algunos casos lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, los precipitadores electrostáticos, pues si realmente no nos podemos permitir esta pérdida de presión y tal, pues pueden servir, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el ozono y tal vez habría poner también algún catalizador para reducir el ozono. Y los de rayos ultravioleta, pues estos
digamos, solo nos ayudan con la infección, con la contaminación la producen, ¿no? Entonces, sí funcionan muy bien y son relativamente baratos en cuanto a lo que cuestan para reducir estas infecciones, pero digamos, no nos ayudan con la infección, ¿no? Entonces, en sitios o en periodos donde, digamos, el riesgo de infección es muy alto, sí viene a cuenta ponerlos, pero si no, pues habría que tener más cuidado, ¿no? Entonces, bueno, me lo salto por aquí. Y luego, sí, una cosa. Muchas veces te dicen, bueno, es que este limpiador de aire tiene un ionizador y un filtro y un carbón activo y un generador de hidroxilo y todos están en la misma caja, ¿no? Entonces digo, a veces estás poniendo una cosa que genera hidroxilo y te estás generando contaminación y luego estás poniendo un filtro para quitar el problema, pero estás haciendo un chisme mucho más caro, ¿no? Porque ahora estás combinando tecnologías, pero mucho del marketing que ves ahí de las cosas que te venden, pues va por ahí. Estamos combinando tecnologías cuando en realidad no hay necesidad de combinarlas, ¿no? O tiene rayos ultravioleta y un filtro y un ionizador tal. Entonces, bueno, me paso de tiempo, entonces me voy a saltar lo que tenía y estas, digamos, son las conclusiones de forma gráfica. Entonces, pues también quería contaros esto, porque, digamos, esta comunidad es los que entendéis, digamos, químicamente desde el punto de vista de la contaminación, qué es lo que está pasando, ¿no? Y si no intervenimos, gente como nosotros, esto queda en manos del marketing y la corrupción de los gobiernos que al final compran el limpiador de aire que les dan más dinero por detrás, que esto lo hemos visto mucho también en la pandemia. Y bueno, gracias y siento haberme pasado un poco de tiempo, pero puedo contestar las preguntas que sean necesarias. Gracias. Excelente, José Luis, muchas gracias a ti. Espectacular tu presentación. Muy, muy, muy interesante. Em, Abro a preguntas para la audiencia. Si quieren desmutear y decirlas verbalmente o si quieren escribirlas por el chat y yo se las transmito a José Luis. Bueno, comienzo yo para romper el hielo, José Luis, que me fui anotando un par de cosas interesantes. Tengo, tengo un par de preguntas y un comentario después para hacerte. Em, Como modelador que soy, y cuando estabas explicando todas las sensibilidades que hicieron cuando mostrabas los beneficios en que los limpiadores, los purificadores de aire mataban COVID, pero que podían generar contaminación. Al principio siempre vi que estaba esta doble flechita roja y azul que indicaba el efecto beneficioso y el negativo que puede tener el purificador, pero no lo vi para la ventilación. ¿Han hecho sensibilidades en los cuales evalúen que dependiendo a lo mejor alguna zona cercana a una fábrica o alguna otra región en la cual la ventilación también puede ser un factor de que te permite limpiar de COVID, pero te puede generar un ingreso de partículas o de cualquier otro contaminante? Sí, esto no, tienes razón y es una muy buena pregunta. Esto no lo hemos estudiado, digamos. Aquí el eje de la I siempre era la ventilación que tenías, Ujú. pero el aire que entra en la ventilación es la media de Estados Unidos, que son 40 partes por billón de ozono y 7 8 microgramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, si en vez de 7 microgramos por metro cúbico hay 100, pues entonces esto o sea, cambia la cosa, ¿no? Eh, también cambia la cosa en el sentido de que si entran 100 pues también hay más gente que puedes salvar, digamos, limpiando el aire, ¿no? De la contaminación, porque tienes un efecto más grande, ¿no? O si el aire está más limpio, pero es una cosa que queremos hacer después, pero no lo hemos hecho todavía. Y otra cosa que tampoco hemos hecho todavía, porque los resultados han salido hace poco, es que la ventilación tiene un doble beneficio. Aquí estamos asumiendo que la ventilación simplemente está sacando el virus, ¿no? Que el virus va decayendo y la ventilación lo Sí. va sacando y tienes una ventilación sacas más el virus. Pero en realidad este efecto del CO2 hace que la dependencia de la ventilación no sea lineal, sino que sea más bien cuadrática. Ok. Al acumularse el CO2, el pH del aerosol digamos, se limita y entonces esto hace que el virus sobreviva más, ¿no? Por lo menos el SARS-CoV-2. Y entonces esto no hemos tenido tiempo de incorporarlo todavía, pero sí que hay. Entonces, digamos, aquí es una.
es una situación donde decimos la ventilación siempre es igual, tenemos más o menos cantidad y entonces ponemos los limpiadores de aire, digamos, para compararlos unos con otros, ¿no? Pero Perfecto. no estamos comparando la ventilación como, en este sentido, como si fuera un limpiador de aire. Ok, perfecto, perfecto, gracias. Y la otra pregunta que te la hago desde el total desconocimiento mío en cuestiones de mortalidad. Varias veces mencionaste, al menos un par de veces en la descripción metodológica, de que utilizan funciones de mortalidad. Entonces, una vez que tenés ciertos niveles de, ya sea de COVID o de OH o de partículas o de lo que fuere, hay alguna función que te lo convierte en muertes por año, en muertes como lo que fuere. Mi duda era cuán confiables son, digamos, ¿no? Haciendo referencia a estas pirámides, a estos ensayos de confiabilidad que se utilizan en estudios más relacionados con las ciencias de la salud. Um, Mi sí, pregunta, pues, a ver, para decirlo mal y pronto, conozco gente que se ha muerto de cáncer, conozco gente que se ha muerto por ataques cardíacos, conozco gente que se ha muerto por un accidente de tránsito, pero no conozco a nadie que se haya muerto por respirar aire impuro. Al menos que uno diga ajá. se murió porque respiró aire contaminado. Y eso no es exactamente, y digamos, cuando les presento, ahora mismo soy la persona menos popular en el campo en el campo de los rayos ultravioleta, porque estos médicos, digamos, dicen, no, pero es que a los de infección, digamos, se te mueren en el hospital. Y estas muertes, digamos, de la contaminación que las sabemos en su mayoría por métodos estadísticos, ¿no? Porque se hacen como estos estudios de las 6 ciudades y tal, sabes que aumenta la tasa de muertes, ¿no? Pero claro, vas a decir que aumenta la tasa de muertes de enfermedades cardiorrespiratorias el 5% o el 10%, ¿no? Entonces tú estás en un hospital y en un mes se mueren 10 y en un mes siguiente que está más contaminado se mueren 11, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuál es el extra, digamos, que se ha muerto por esto? No es una cosa, o sea, digamos, estadísticamente esto se sabe, la evidencia es muy fuerte, ¿no? De que estas funciones son así, digamos, que esto lo sabemos bien. Pero digamos, en cuanto a poner el dedo en por qué, en quién se ha muerto y tal, esto no se puede hacer, o es muy difícil, salvo que sean casos de exposiciones agudas, tal, pero esto es menos frecuente, ¿no? Y esto es una parte menos importante. Entonces, esto es un problema y en realidad es el problema por el cual digamos, la contaminación, o sea, en realidad hay un beneficio muy grande de poner limpiadores de aire para que la gente no se muera de contaminación, pero no lo hacemos. Por lo mismo que o nuestras sociedades no lo hacen poco mal, igual que tampoco se reducen las fuentes de contaminación externas lo suficiente, ¿no? Y seguimos tolerando como sociedad una gran cantidad de muertos por contaminación, ¿no? Millones al año en el mundo y pues Estados Unidos son cientos de miles o lo que sea. Pues es por eso, porque, digamos, es una cosa más difusa, no hay nadie a quien echarle la culpa, ¿no? O es más difícil, se puede uno esconder, una vez que lo echas al aire exterior, ya pues ahí hay muchas fuentes de contaminación. Entonces, Ok, es una cosa clave, digamos, sociológicamente esto es muy importante y es por lo que, sí, en fin, tiene razón, sí. ok, perfecto, perfecto. Gracias. Ahí en el chat, Orlando pregunta, más o menos relacionado con esto, ¿con qué tiempo de exposición a los contaminantes se evalúan las muertes? Más o menos un tiempo, y es lo que me estás mencionando que tiene que ver con la parte esta estadística, digamos, ¿no? No es Sí, estudios entonces específicos. lo que estamos asumiendo es que en este estudio en particular es que, digamos, estás operando esto en el 1% de los espacios en los que entra la gente, ¿no? Entonces, todo el tiempo, durante un año, ¿no? Entonces, y según entiendo, estas muertes, pues, digamos, las empiezas a ver al cabo de un año o así, ¿no? Hay algunos estudios que lo muestran. Entonces, son exposiciones a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, si dijeras, bueno, es que la pandemia dura 3 meses y solo exponemos a la gente durante 3 meses, pues bueno, entonces tienes la cuarta parte de muertes que tendrías en un año debido a la contaminación, ¿no? Pero también salvas a menos gente por año, digamos, de la desinfección, ¿no? Pero sí puedes construir otros casos, ¿no? O sea, si construyes un caso donde hay una enfermedad fulminante, pero que es muy rápida, entonces, digamos, salvas a mucha gente de desinfectar. Pero si vemos, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, con la última, pues estuvimos muchos meses, ¿no? Y al final estuvimos, pues, un año al principio y luego con las olas que venían y tal. No es una cosa, y luego, pues,
nunca sabes cuándo va a venir otra cosa. Entonces, para enfermedades, digamos, o si piensas en la gripe de todos los años, o si viene la gripe aviar o lo que sea, pues son cosas que van a durar meses, ¿no? Entonces, sí, sí, pues puedes decir, bueno, pues podemos bajar las muertes un factor de 2. Bueno, pero eso lo haces para todos los limpiadores de aire, ¿no? Entonces también, por eso tampoco queríamos hacer el caso muy complejo, porque al final el punto es comparar los limpiadores de aire, ¿no? Unos con otros. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y mi comentario era que al menos yo me he puesto muy contento cuando mostraste esa figura con la pirámide de las evidencias, donde se comparaban los RCTs y los estudios observacionales y los estudios de casos y demás. Me han invitado a participar de un curso de epistemología que tenemos aquí en la facultad y demás, y básicamente tratamos ese tema y lo que mencionamos es que no siempre esa pirámide tiene que ir por ahí. Nos basamos mucho en un libro que se llama Pensar con otros de Guadalupe Nogués, no sé si la conoces, es una divulgadora Ah, argentina, que bueno, básicamente lo que cuestiona es eso, que en ese tipo de pirámides de estudios muy bien utilizados y muy creíbles, al menos en los ámbitos de la medicina, no siempre los estudios realizados en la punta de la pirámide son realmente los que otorgan las evidencias más confiables de todas. Dependiendo de los casos, muchas veces un estudio bajo, como el que hicieron de los coros, puede ser más importante. Me viene como excelente ejemplo para la próxima vez que discutamos de esto. Gracias. no, sí, claramente. Y esto es algo en lo que hay, digamos, desde la medicina hay un gran desprecio hacia nuestras disciplinas, digamos, porque estamos aquí y hablando en claro, pues esto es así, ¿no? Entonces, y por ejemplo, una cosa que en la pandemia, hablando con la gente de la OMS, pues tenían un estudio aleatorio en el que, digamos, decían, las mascarillas no funcionan. Porque hemos hecho un estudio aleatorio y muestra que no funcionan y todos los estudios que hagas de los que hacéis vosotros no sirven para nada porque este estudio es de mayor calidad, ¿no? ¿No? ¿Cómo habían hecho este estudio? Pues ponían, la gente en el hospital se ponía la mascarilla cuando estaba junto al paciente, pero luego cuando se iba se quitaba la mascarilla. Entonces, Ok, claro, si tienes el aire infectado, entonces se contagiaban igual, ¿no? Entonces, claro, dices, es un estudio, sí, es un estudio aleatorio, tal y cual, pero es un estudio aleatorio hecho fatal. Y sin embargo, el estudio del coro, al final tienes una evidencia mucho más fuerte, ¿no? Pero sin embargo, decían, no, decía, es que estos son, en fin, sí, totalmente de acuerdo. Pero este es un caso en el que, digamos, también, pues tenemos que integrarnos más con la medicina. Y no sé allí, pues en Latinoamérica cómo está, pero aquí en Estados Unidos es una cosa hay una gran barrera, ¿no? Entre en comunicarse, digamos, y una sensación cuando hablas con ellos y también a nivel de la OMS, que ellos son superiores. Para cosas de la salud ellos son superiores y nosotros, digamos, nos deberíamos callar, ¿no? Y, en fin, ¿no? Ha cambiado un poco con la pandemia, pero es un problema. ok. Sí, comparto, gracias. ¿Alguien más de la audiencia quisiera preguntarle algo a José Luis sobre su presentación? Hay una pregunta en el chat de Guido. Ah, bien, no la estaba viendo. Em, Excelente y muy interesante la presentación. Desde el desconocimiento en el uso de modelos indoor, consulto cómo hicieron la validación de este modelo y qué factores no consideraron, como el caso del tipo de ventilación. También si consideraron los filtros de los aires acondicionados, pregunta Guido Conto Echeverría. Sí. Bueno, el caso, en este caso en particular, estamos asumiendo, digamos, que el limpiador de aire está recirculando el aire. No, o sea que no estamos, o sea, la ventilación está por un lado, que puede ser o por infiltración o por un sistema activo, ¿no? Pero el limpiador de aire está, digamos, es una caja que está en la habitación o puede ser una caja que está fuera de la habitación, que chupa el aire, pasa por la caja y vuelve, ¿no? Muchas veces hacemos eso para mantener el calor o el frío, ¿no? Por razones de ahorro energético. Entonces, eso es lo que estamos asumiendo, ¿no? Entonces, en los equipos de aire acondicionado o de ventilación, pues hay diferentes tipos, ¿no? Si tienes como un ventilador o como un aire acondicionado de estos de una ventana o un modelo de estos split que son muy populares porque son más baratos, estos prácticamente no tienen ningún filtro. Estos enfrían o calientan el aire y a veces tienen un filtro, pero es un filtro, digamos, para que no se te ensucie demasiado el chisme, ¿no? Y no deje de enfriar o de calentar, ¿no? Entonces estos hacen muy poco.
Si tienes un filtro más allá en una instalación más grande de aire acondicionado, pues estos sí que suelen hacer algo más, ¿no? Pero lo que se hacía aquí en Estados Unidos, y me imagino allí, es poner el filtro más barato, ¿no? Y el filtro más barato lo pones también para proteger al aparato de ensuciarse, ¿no? Y sin embargo, lo que ves es que, por ejemplo, te cuesta pues el 50% más, pues en vez de costarte, en mi casa, pues nos costaba $50 el filtro barato, pero por 75 puedes poner un filtro que quita todos los virus y quita el PM2.5 y tal. Pero esto en casi ningún sitio se hacía porque, digamos, ¿quién ponía los filtros? Pues la gente del aire acondicionado y ellos lo que querían era poner el más barato que sirviera, ¿no? Entonces, una cosa que cuando tienes la oportunidad, pues sí que debemos hacer. En Estados Unidos se llama el MERV. El MERV 8 es el filtro barato que protege los equipos y el MERV 13 es el filtro un poco más caro que te protege también de los contagios y de las partículas de contaminación, ¿no? Pero luego pasa muchas veces, íbamos a las escuelas y te decían, no, es que nuestra escuela no puede tener esos filtros del MERV 13 porque es imposible, porque nuestros ventiladores no son suficientemente fuertes, ¿no? Y esto nos lo han dicho muchas veces. Y tengo un compañero que se puso a investigar y dijo que en todas las ocasiones que lo investigó, esto era mentira. La gente se lo estaba inventando. Y era simplemente gente que maneja instalaciones de aire acondicionado que simplemente te cuentan cualquier cosa y tú no sabes, ¿no? Pero una vez que te pones un poco a tirar del hilo a investigar, ¿no? Que también gente con nuestra formación lo puede hacer, no es una cosa, a lo mejor no estamos familiarizados, pero no es muy complejo, ¿no? Son curvas de eficiencia y flujos y cosas así, ¿no? Entonces, esto sí es una cosa muy positiva que se puede hacer en los sitios donde hay filtros, digamos, sistemas donde se puede poner un filtro, ¿no? Muchas gracias, José Luis, por tu respuesta. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a agradecer una última vez a José Luis por la excelente presentación y por el tiempo que te has tomado para participar con nosotros. Y bueno, y los esperamos en la próxima reunión. Hello, Rafa. Me quedé congelado. Ok, ahí volví. Perfecto. Estaba simplemente agradeciéndote una última vez, José Luis, por el tiempo que te has tomado para contarnos todo lo que sabes y este tema muy interesante. Y nada, dejar abierta la invitación de vuelta a todos los participantes al próximo seminario que será la segunda semana, el segundo jueves durante junio, ¿sí? En el mismo horario. Rafa, disculpa si me puedes meter en la lista de mails para que me llegue esa información, porque ahí me la remitió Betty, pero Sí, cómo no. no me llegó directamente, así que te lo pido. Muchas Sí, sí, gracias. perfecto. De nada. De acuerdo, pues muchas gracias por invitarme. Y si tenéis preguntas o encontráis este tema más tarde y os puedo ayudar en algo, no dudéis en contactarme. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Perfecto, muchas gracias. saludos a todos. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por todo, gracias. Muchas gracias, chao. Hasta luego.